marcarnos 12 grados a esta hora en la capital de la región de Magallanes, y nos acompaña el abogado Hernán Ferreira, secretario regional de la Unión Demócrata Independiente a nivel local. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación, Gilga. Buenos días, gracias. Bienvenido. Gracias. Día de definiciones, ya nos acercamos al día D, dirían. Nos acercamos al día D, aunque en principio, cierto, la semana pasada había dicho la próxima vocera, cierto, Cecilia Pérez, que los nombres se sabrían a la última semana de febrero. Sí, la próxima, ¿no? Que sería la próxima, claro, sí. Efectivamente. O sea, no la próxima, la subsiguiente. Ah, la subsiguiente. La subsiguiente, claro. Sí. La semana entera, pero pareciera ya que empiezan a sonar, digamos, sí, fuerte. Fuera del micrófono yo le decía a Hernán, ayer estuve leyendo algo en el Mercurio, algo logré escuchar en otra radio capitalina, de que la lista está lista, por decirlo de alguna forma. Faltaban un par de nombres, pero siempre se habló de que primero venían los subsecretarios, ¿cierto? Claro. Incluso se había hablado de esta semana. ¿Te acuerdas que hablamos hace como un mes aproximadamente? Que a mediados de febrero, sí, era entre el 15 y el 20. Bueno, estamos de 16. Es probable que los subsecretarios salgan en cualquier momento, el fin de semana, tal vez el lunes, pero después empezó a ir evolucionando, si estas noticias en desarrollo absolutamente, de que iban a dar subsecretarios e intendentes el mismo día, y después los gobernadores. Después salió otra versión periodística que iban a dar subsecretarios, intendentes y gobernadores, porque ya está todo ok. Bueno, la verdad es que es una noticia en desarrollo. Al parecer está bastante, la conformación del equipo en general está bastante avanzada. Dicen que cerca de un 90%. Así que yo creo que en cualquier momento se va a saber, ¿no? Sí, eso es lo que yo también sé, digamos, que está en cualquier momento se sabe. Yo creo que la otra semana, si que no es este fin de semana, yo creo que sería la otra ya, al parecer, no pasaría de la otra semana, digamos, y lo que también se ha dicho, o leído por ahí también, es que la idea es no ir dando nombres por goteo o cargos por goteo. Sí. ¿Qué pasó en algún momento también en el primer gobierno de Piñera, ¿no? Que de repente pasaba mucho rato y faltaba un nombre, efectivamente. Bueno, eso sucedió, digamos, porque muchos años de no estar en el gobierno, digamos, mucha gente critica al primer gobierno de Piñera. A ver, con razón o sin razón, pero lo que sí yo tengo claro era que efectivamente la inexperiencia muchas veces jugó algunas malas pasadas, no la mala intención, al contrario, pero sí la inexperiencia, ¿cierto? Ahora no, es distinto, hay experiencia de 4 años de gobierno. Yo creo que la idea es ir de uno y que también que todos los cargos estén completos al 11 de marzo, digamos, cosa que el día lunes 12 estén todos asumiendo. Trabajando, claro. Todo el equipo. Esté todo el equipo completo, así que para que no estén ahí a última hora llevando cargo, que hayan vacío, que hayan interinatos que de repente se vuelven como eternos. Así que vamos bien. A mí me tocó por esa cuestión de que a uno la noticia lo persigue de repente, uno que medio periodista, no medio entero, y me crucé con un par de dirigentes nacionales de la UDI el fin de semana, el día domingo. Estuvieron acá, no sé si tú los habrás visto, te juntaste con algunos dirigentes, porque no vinieron en visita oficial ni protocolar, sino que porque no salieron en ningún medio. Sí, a mí me tocó verlos nomás caminando por las calles de Punta Arenas, y no por las calles céntricas, por el barrio Croata, por ahí. Entonces yo dije, bueno, seguramente deben haber venido a conversar con algunas personas que deben tener alguna opción de algunos cargos a nivel regional, ¿no? Sí, la verdad que yo estuve en otras cosas el fin de semana, así que no, aparte que en general lo que es directiva de la UDI en este momento están en vacaciones, en fin, están todos, digamos, aprovechando los últimos días de vacaciones. Entonces, no, la verdad que no me junté con ellos. O no se juntaron ellos conmigo. No sé. Claro, pues, existen las dos posibilidades. Existen las dos posibilidades, digamos, para hacer alguna importancia. Pero sigue trabajando la UDI a nivel regional respecto de lo que pudiese pasar, o están solamente en stand-by, esperando que pase a nivel central. Estamos esperando efectivamente a nivel central, porque ya nuestra tarea, por decirlo, en términos generales se hizo, digamos, de dar nombres, personas, para ciertos cargos, qué sé yo. Así que eso ya está hecho, y ahora estamos un poco esperando como digo yo, la fumata blanca, digamos. Humo blanco. Claro. Habemos intendente. Digamos, hay que estar atento a la fumata ahí del... ¿Sabes qué, Hernán? Llama la atención una cosa, uno lo podría interpretar de varias maneras. Titular del Pingüino, Contraloría inició sumario contra Ceremi, se habla de desarrollo social. Cormupa quiere obligar a Ceremi de Salud a retornar al CEFAM 18 de septiembre, se habla del Ceremi de Salud. En otra noticia se habla de la investigación, sumario y además dictamen de Contraloría respecto de Cernatur, de Lorena Araya.
Y uno le llama la atención a tan pocas semanas que termine este gobierno y que comiencen a salir estas denuncias, que vamos a ver si son todas ciertas o no, hay una investigación, un sumario de por medio y todo lo demás. Llama la atención que se vaya terminando así algunas administraciones de algunos servicios públicos, ¿no? Sí, es mejor tarde que nunca, digamos. Para empezar, digamos. Es decir, que si efectivamente existe alguna irregularidad, es mejor que se sepa ahora que se sepa después, digamos, porque incluso después van a decir, mire, es una venganza, qué sé yo. Es que, por eso te lo pregunto, porque a 2-3 semanas que termine el gobierno, pudiéndose haber hecho esto hace varios meses, seguramente, claro. Porque las denuncias que hay es que esto no es que pasó hace 20 días ni un par de semanas, supuestamente, sí, en base a las denuncias, es que viene de antes. Viene de antes. Entonces, a 2-3 semanas de que termine el gobierno, que asuman nuevas autoridades, uno también podría pensar, ni mal ni bien, podría pensar un montón de cosas, podría deambular mentalmente, decir, bueno, esto puede ser de que como viene un nuevo gobierno, algunos funcionarios querrán quedarse en los puestos, no sé, uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Pues justamente por eso uno puede pensar, porque efectivamente muchas cosas, digamos, pero lo cierto es que si efectivamente existe una irregularidad, yo creo que debe denunciarse. A mí la verdad que no me... Puede ser una coincidencia, puede ser efectivamente alguien que por ahí, como tú bien dices, ¿cierto?, quiere continuar el gobierno y quiere congraciarse quizás con la nueva autoridad y por tanto pensar, claro. y lo tira ahora, cosa de que ser visible. Claro. Puede ser, digamos. El hecho concreto es que uno como abogado dice si la irregularidad existe, porque no sabemos si existe, que haya existido hace un año atrás, 2 años atrás, o ahora, la misma, digamos. O sea, no me parece que sea... Quizás desde el punto de vista político podría ser, pero desde el punto de vista jurídico... No, jurídico es... absolutamente, si pasó hace 2 años, 1 año o 1 semana, tiene el mismo peso, ¿cierto? Pero en términos políticos uno puede interpretarlo distinto también. Nada, por ejemplo, yo, un caso que tengo conocido, que no es de la región, pero que es nacional, de la Corporación de Asistencia Judicial, Corporación de Asistencia Judicial, donde el director nacional se ha gastado casi 200 millones de pesos en un capricho, en mantener, en tratar de sacar a 2 funcionarios, y se ha gastado casi 200 millones de pesos por el puro hecho de gastárselo, digamos. A pesar de que el funcionario le han pedido regresar, no ha querido, y las sentencias judiciales le siguen diciendo que no. Y él se gasta dinero, digamos. O sea, es un tema que yo lo hago públicamente ahora y espero que las autoridades que vengan tomen carta en el asunto, digamos, porque un señor, un capricho, digamos, político, ¿cierto?, se da el lujo de gastarse casi 200 millones de pesos en mantener, donde habían 2 funcionarios, por su capricho hay 4 ahora. Y paga, y lleva 2 años y medio pagando. Bueno, por ejemplo, hay otro caso, digamos, que se va a saber ahora porque efectivamente se sabía antes, esto se acallaba. Pues. Es mejor saber ahora que llegan autoridades que quieren tomar carta en el asunto. Hablábamos hace un rato con Helga y no solamente en términos políticos en general, que falta trabajo en equipo, que muchas veces sobresalen individualismos. Y pasa en las administraciones de cualquier gobierno seguramente, pero nos falta ahí, falta el trabajo en equipo, el tratar de pensar de forma más macro, ya más genérica, más general y no tanto de forma individual. Sí, efectivamente a veces cuesta en general formar equipos, ¿cierto? Afiatar equipos. Afiatar equipos y pensar en equipos. Yo en eso, no quiero ser autorreferente, pero la gente que me conoce sabe que yo trato siempre de trabajar en equipo, y sobre todo en política, digamos, porque hay una causa común, ideales comunes, pensamientos, ¿cierto? Realmente comunes, y uno puede tener algunas diferencias, pero la idea es trabajar en equipo por una causa, digamos. Yo creo que, por ejemplo, como se trabajó en las elecciones pasadas, ¿cierto?, del año pasado, en general Chile Vamos, la derecha, independiente, se unieron, ¿cierto?, trabajaron en equipo. Tú haces esto, tú andas para allá, tú andas a tirar el fuego, tú te encargas de qué sé yo, de tal sector o de tal persona. Se trabajó, la verdad, que en equipo, y eso dio muy buenos resultados. Yo espero que esto se siga, digamos, así haciendo, porque creo que nos va a seguir dando buenos resultados. Porque la gente, a la medida que ve equipo, a la medida que ve gente que está por un ideal común, que tiene diferencias, que se las pelea quizás internamente, pero que somos un solo cuerpo, sí, eso es muy positivo y espero que se siga haciendo, y yo por lo menos prego por eso.
¿Crees que la centroderecha, Chile Vamos, tiene una ventaja muy grande por sobre sus contendores políticos, por decirlo de alguna forma, la nueva mayoría que va saliendo del gobierno? Una, por haber ganado la elección. Claro. Dos, por los resultados que se obtuvieron. Tres, porque cuando un equipo gana, se fortalece, ¿no? Sí, se pone más fuerte. Hay mejor ánimo, hay mejor ánimo, hay claro, mejor voluntad, disposición. ¿Crees que eso es una ventaja muy grande que se tiene hoy en día? Sí, por supuesto. Ahora, yo siempre, cuando me plantean esto, digamos, y esta cosa casi, no sé, de mucha confianza. Triunfalismo muchas veces, efectivamente. Yo recuerdo el 2014, ¿cierto? Antes del caso Cabal, ya, claro, ¿cierto? Todo el mundo pensaba, y debemos decir con sinceridad, nosotros, la derecha, centro derecha, pensamos que aquí Bachelet es se decía incombustible, digamos. Aquí la nueva mayoría tiene para 30 años más, digamos. Tiene un 80% de... claro, incluso la nueva mayoría estaba pensando en un proyecto de ley para reelección, digamos. Porque en realidad estaban tan entusiasmados que esto ya casi... Sí. Y recordaba esto los 30 años o los 50 años de la democracia cristiana, digamos, cuando llegó al poder el 64, decía, tenemos democracia cristiana para 50 años más, digamos, y a los 6 años... Le ha pasado todo, a los radicales también la pasó, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, hay que recordar un poquito la historia, y la historia, y sobre todo ahora, tiempos tan cambiantes, tan a veces veleidosos, ¿cierto? Y nada asegurado. Nada asegurado. Aparte nos tenemos que acostumbrar y además porque pasa también en otros países de la región, donde los presidentes entran con mucha popularidad y al poco andar las encuestas que van diciendo más o menos algo, quizás no son exactas, pero van diciendo más o menos algo, no van favoreciendo. Eso no significa que haya que cambiar el gobierno al año siguiente. No. Lo que significa es que efectivamente la gente hoy día, sobre todo en Chile, tiene una mayor... es más exigente, está siendo mucho más exigente. Entonces, no hay que... ser derrotista tampoco por la encuesta, ¿cierto? Si la encuesta el día de mañana no dan buenos resultados, no hay que, ¿cierto?, sentir temor, sino que al contrario es algo que es natural, ¿cierto? Así que, pero la receta aquí es trabajar, bueno, no está haciendo nada nuevo, pero es que esa es la verdad, digamos, y la idea es tratar de escuchar mucho a la gente, ¿cierto? Escuchar también lo que dijo la gente de una otra forma o tratar de interpretar lo que dijo la gente cuando hubo las elecciones, digamos. La gente señaló que no quería esta cosa refundacional de la nueva mayoría, ¿cierto? Que ellos mismos después de años de concertación, ellos mismos dijeron que lo que hicieron estaba malo y en realidad había que llegar a una nueva etapa. No, ni retroexcavadora ni tampoco, ¿cierto? La retroexcavadora de la retroexcavadora, digamos, nada de eso, ¿cierto? La gente quiere ir cambio, pero con cierta gradualidad, con cierto sentido común, aunque a mucha gente, y perdóname que diga así, a gente de la izquierda no le guste, la gente quiere trabajo. Aunque no le guste, digamos. El otro día estaba leyendo a Pacheco, Máximo Pacheco, que fue ministro de Energía, ¿cierto? Cuando en el Congreso, una reunión del Partido Socialista, ¿qué les dice? Hace un par de meses atrás, un mes atrás, que la izquierda, el Partido Socialista se ha olvidado de la economía. Y que si alguien quiere construir algunos derechos, tiene que estar financiado los derechos primero. Pues. O sea, no podemos andar pidiendo derechos si eso no está financiado. Entonces, que se ha olvidado de la economía. Y la economía nos afecta día a día, pues si no hay trabajo, si la gente no tiene, ¿cierto? Está cesante, el padre de familia, la mujer de familia, está cesante, ¿de qué derechos le estamos hablando? ¿De qué maravilla les estamos hablando? Si no tienen, les cuesta llevar el alimento para sus hijos. ¿Ah? Entonces, tampoco se trata de irse a los extremos, todo es economía, ¿cierto? Y no. Pero sí, la carreta, ¿cierto? Y después los bueyes, digamos. ¿Ah? Los bueyes adelante. Los bueyes adelante, digamos. En el sentido de que vamos haciendo riqueza para después a lo mejor repartir la riqueza. O repartirla, no, a lo mejor repartir la riqueza. Pero si no hay riqueza que repartimos, digamos. Y esto es una fórmula que ya los países europeos descubrieron hace mucho tiempo. Pero que aquí creo que el sector de la izquierda todavía andan, no sé, anclados en los años 60, ¿cierto? 70 a lo mejor, donde piensan que todo es derecho y resulta que la gente tiene derecho, y el Estado tiene que producir y hay que tener impuestos, ¿cierto? Altos impuestos. Derechos versus responsabilidades, finalmente. Además, de derechos versus responsabilidades. Ojo, pero ¿sabes lo que sucede también acá? Y no pasa solamente con la centroizquierda, también seguramente pasa con la centroderecha, que cuando cambian los gobiernos, cambian las administraciones, también se abre, entre comillas, que bien se entienda esto, una bolsa de trabajo.
por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque Claro. hay cupas que llenar en distintas seremías, reparticiones públicas. Entonces, la administración que llega, con su forma de pensar que llega, también tiene que llenar esos puestos de trabajo. es. Y sucede en todos los gobiernos, ha sido criticada, pero siempre se critica al gobierno que está saliendo. El que, Claro. Y se usa mucho el término muy mecánico, apernó. Se apernó, claro. Claro, o sea, lo apernaron ahí, Lo ¿cierto? apernaron. Claro, porque se ve igual un poquito feo esto de que... Se corre el riesgo siempre de que se repita siempre el mismo formato. Sí, sí, efectivamente, que no hay un servicio civil que se llama, ¿cierto? Que sea más objetivo, y siempre se corre ese riesgo y tratar de apernar, ¿cierto? Muchas veces en la hora nona, como se decía al final, Claro, salen concursos públicos rapidito, cosas que antes del 11 de marzo se resuelvan y estén ojalá un año la persona mínimo, ¿cierto? ¿Para qué? Digamos? Yo creo que no es eso es clientelismo, un poco clientelismo, digamos. Oye, dejo los míos amarrados. Ya, digamos. pero también se corre el riesgo de que a partir de marzo suceda por el otro sector también, ¿no? Quienes llegan a la administración del Estado. Mira, mi experiencia por lo menos, o sea, lo que yo veo, hay de todo, pero lo que yo he visto por lo menos, y sobre todo el primer gobierno de Piñera, si se tuvo caso, tenía que haber ido, y mucha gente me va a decir, mire, si yo conocí, pero yo también conocí casos donde puestos se llenaron vía concurso público, pudiendo haber llenado, ¿cierto? Vía pituto político, el carnet en mano, ¿cierto? El conocido, se llenaron vía concurso público, súper transparente, digamos. Y incluso más, uno escuchaba dentro de la coalición o del sector, decía, criticando esto, pero ¿cómo? Miren, este señor, que esta señora, ¿cierto? Que no nunca ha sido de nosotros, está ocupando tal cargo. Bueno, porque efectivamente... Porque calificó. O sea, eso se hizo, y a mí me consta que eso fue así. A lo mejor no digo que haya sido 100% así, pero hubo un esfuerzo, por lo menos lo que yo vi, en que eso fuese así. Digamos, así que sé que va a costar. El otro día hablaba con un senador electo que no es de esta región, y él decía, la gente que quizás no va a entender al principio, ¿cierto? Que por qué no a sus partidarios que hay que llenar ciertos cargos, porque efectivamente... Y se ha generado casi una costumbre. Porque se ha generado casi una costumbre. Pero claro, cuando dejan cierto amarrado por lo menos un año, ¿cierto? Ciertos puestos, es difícil, digamos. Es difícil... Queda un descontento dentro de las líneas también, en este caso, digamos, la línea derecha que entran a gobernar. El descontento precisamente por lo mismo, porque se genera una esperanza, y esperanza que no se cumple por dos razones. Una, porque los concursos son abiertos, como tú bien lo planteas, sí. y bueno, va a calificar el que tenga mayor pergamino en todo caso. Y dos, porque no están todas las vacantes tampoco. No es un recambio efectivo, o sea, hay que poner también en la mente de la gente que, a ver, se van 100... y llegan otros 100, no necesariamente. No necesariamente, efectivamente. Y lo que también se está leyendo el diario también, que en el caso de Instituto Libertad, si no digo que se llama, de Renovación Nacional, sí. ¿Cierto? Había señalado una cantidad de, no sé cuántos cargos, no sé si 800 cargos, algo por ahí, no me acuerdo. Aproximadamente. ¿Cierto? Que había que llenar, ¿cierto? En la administración pública, sí, digamos. Sí. O sea, que era un tema que tampoco no deja de ser, digamos, pero... y que habían cargos efectivamente que se estaban, hay gente que se estaba autoridades que estaban apernando no mala expresión, pero estaban dejando ¿cierto? A funcionarios y también, y seamos, esto que se habla de los operadores políticos, digamos, ¿cierto? Mire, ha habido casos, yo me acuerdo, esto es un poco más antiguo, ¿no? Cuando está ahí, llegando a la viejita, digamos, empieza a acordarse, mira, me acuerdo, los jóvenes miran y dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué no saca ejemplos más nuevos, digamos? Me acuerdo del Ministerio de Transporte, yo tenía un amigo que trabajaba ahí, era abogado, y me decía, estábamos hablando de los años fines de los 90, me decía, oye, y él tiene un alto cargo, porque todos los meses llega un señor, cobra y se va. Sí. Yo no puedo decir nada, me dijo, que le costaba el postal, digamos. Sí. Todos los meses llegaba y se iba. A mí me dijeron no voy a decir la institución, en Temuco, de una persona que nadie le había visto la cara nunca y ganaba 1.200.000. Claro. Bueno, eso los ñoquis que se llaman en Argentina. Los ñoquis. Claro. Sí. Eso, por lo menos que yo he visto en los gobiernos de todo Piñera, y yo este gobierno tampoco que viene, en general eso no pasa. En general eso no sucede, digamos. Por último hay un trabajo efectivo, porque en general no se tiende a disfrazar, ¿cierto? O a pagar favores políticos con cajas, digamos, del Estado, digamos. Entonces hay una responsabilidad distinta, y eso nos hace efectivamente
mirar un poquito más, con optimismo y que la gente sepa también esta situación, digamos, que por lo menos la derecha, el centro derecha no usa los ñoquis, digamos, a representar a la gente. Vamos a ver, quedan 4 años por delante, pero hay que estar fiscalizando y hay que estar atento. Y la dirigencia también es responsable de eso, de estar fiscalizando y viendo qué va sucediendo, ¿no? Sí, es que yo insisto, lo que pasa es que en los 4 años anteriores, mi experiencia, lo que yo vi, y además se hubiese comentado esto, ¿sabe? Que uno entre lo mismo, digamos, se va comentando, oye, mira, este que está trabajando y no, o se supone que trabaja, y ese tipo de comentarios no hay, y tampoco hay denuncias, pues. Si ustedes se han fijado, no hay denuncias. No hay denuncia, oye, se encontraría porque un señor o una señora está trabajando, recibe horario sin trabajar. En general, si ustedes se ponen a revisar las noticias, eso no sucede, digamos. Hernán, sobre la mesa, hace un par de semanas, te diría yo, comenzó a colocarse el tema de pena de muerte, eutanasia. Incluso con Helga hablábamos el otro día, hicimos una revisión de la encuesta CADEM, ¿fue? Sí, la encuesta sí. CADEM, lunes, martes, un 66% de los chilenos estarían a favor de la pena de muerte, de la restitución, y un 67% a favor de la eutanasia, que son cosas diametralmente opuestas, Claro. de una u otra manera en términos ideológicos, políticos, como uno lo ve. Te voy a preguntar tu opinión personal. Después podemos hablar de lo que pasa en la UDI, porque entiendo también que dentro de la UDI hay visiones distintas. Claro, porque el tema valórico, como bien lo dijo la presidenta Jacqueline Van Rieselberghe, ella señaló que efectivamente la UDI en estos temas valóricos efectivamente no hay una orden de partido, ni cada uno puede pensar, ¿cierto? Y que en general siempre ha habido pluralidad. La UDI, y esto por lo menos yo lo he visto, efectivamente hay un sector muy católico dentro de la UDI, pero también hay gente que agnóstica, o de otras confesiones en la UDI. O sea, no hay aquí, digamos... no son todos católicos. No son todos católicos, digamos. Se tiende a pensar que son todos Opus Dei, pero claro, no necesariamente. No necesariamente. Ni todos católicos tampoco. El ministro del Interior es Opus Dei, el actual, digamos. Sí, sí. Y de la Iglesia cristiana, digamos. O sea, Mario Fernández. María Fernández, digamos. O sea, tenemos Opus Dei hasta la DC, digamos. Claro. Entonces, es causar de mucho, digamos. Y bueno, efectivamente un grupo de parlamentarios, diputados, ¿cierto? Le pidieron al presidente Piñera que en su gobierno plebiscitara la pena de muerte. Claro, cuando alguien ha sufrido, yo efectivamente no hemos sufrido esto, pero cuando alguien ha sufrido cosas tan terribles, ¿cierto? De violaciones o a niños, ¿cierto? A guaguas, claro, dan ganas no es fácil, digamos. Personalmente yo no estoy a favor de la pena de muerte, digamos. Personalmente no estoy a favor de la pena de muerte. Hay muchas razones, digamos. Yo creo que hay tantas razones como para la pena de muerte, digamos, pero yo no estoy con la pena de muerte. Porque creo que está la posibilidad en ciertos casos, de rehabilitación. De la rehabilitación. ¿Cierto? No, el famoso chacal Nahuel Toro, ¿cierto? Sí. O el Toro, sí. ¿Cierto? Que se rehabilitó y después tuvieron que matarlo igual, porque ya había cometido crímenes. Después, ¿cierto? Que aprendió a leer. Después que aprendió a aprender, qué sé yo, y tuvieron que matarlo igual, digamos. Porque la pena de muerte era su condena. Ahora, es cierto, hay gente que efectivamente no tiene rehabilitación, ¿cierto? Agresores sexuales en general no tienen rehabilitación, eso por lo menos lo que uno lee en la literatura, en fin, médicos, doctores, no tienen rehabilitación. Pero creo que estar mejor encerrado con pena cadena perpetua efectiva. Eso sí es el punto. Sí es el punto. Sin beneficios. Si la pena perpetua fuera efectiva, creo que mucha gente diría, ya, yo me quedo un poco más tranquilo. Pero cuando la gente dice que usted va a salir por último los 20 años, no puede estar tranquilo. Yo tampoco estaría tranquilo, efectivamente. O sea, si yo sé que cometió un crimen atroz y sé que en algún momento va a salir, me imagino en Estados Unidos, Charles Manson, sí, ¿cierto? Sí. Que ni siquiera mató, él fue ideólogo de haber matado ¿cierto? A una mujer embarazada, en fin, murió en la cárcel, siendo ideólogo. Sí. Tenía 140 y tantos años de condena. 140 años de condena, digamos. O sea, pena perpetua efectiva. Entonces, en la medida que tengamos una pena perpetua, cadena perpetua efectiva, yo creo que gente estaría más tranquila, digamos. Y tal vez no sería necesario ni siquiera hablar respecto de la restitución de la pena de muerte. Efectivamente, mejor ni siquiera es necesario. Pero cuando hay ventanitas que dicen, mira, puede salir, sí, yo entiendo que la gente diga, no, entre que salga y pena de muerte, dicen pena de muerte, porque ahí no va a salir, digamos. Claro, o sea, no deja entrever quizás que la justicia, en algunos casos, según se defienda o se ataque, flexibiliza un resto. Sí. Para que existan las marchas que existen y como tú bien lo planteas,
Cuando se habla de pena de muerte se habla por ajusticiamiento efectivo. Claro, efectivamente. Que existe la duda, porque eso es en el fondo, o sea, este tipo de, discúlpame y con respeto a los auditores también, no me da para decirle seres humanos. Claro. Entonces, cosas raras que emite la naturaleza de vez en cuando. Anomalías, digamos. Anomalías. Que lamentablemente, bien lo planteas tú, no van a tener arreglo. Y que tú te pones a pensar, este engendro tiene 20 y pocos años, en 20 años más tiene 40 y pocos, y vuelve a estar circulando. Y va a estar circulando. Claro. Bueno, y es el tema, está ese temor. Ahora que gente dice, sí, pero es que, ¿y qué pasa si se escapa? Bueno, en la vida todo puede pasar, digamos, todo puede pasar, digamos, pero en la medida que haya cárcel efectiva, bueno, y en general en Chile tampoco la gente se está escapando de la cárcel a cada rato, digamos, sí, también. No, claro, son seguras nuestras cárceles. Son realmente seguras, sí, eso sí. No se están escapando cada rato. Entonces, por eso no soy partidario de la pena de muerte, y a veces, ya es un tema quizás un poco menos político, pero a veces la vida en las cárceles debe ser un sufrimiento mayor, ¿cierto? Que quizás, o la muerte, digamos. O sea, para cierta gente o para mucha gente vivir en las cárceles, imagínense un agresor sexual que tiene esa sexualidad anómala, tan desarrollada, estar encerrado, digamos. O sea, debe ser muy... Hay una miseria humana ahí. Sí, claro. O sea, y así como, y por último, así como el ser humano, como tú bien decías, Helga, es capaz de esas grandes atrocidades, y peores todavía que esa, es también de grandes virtudes y de grandes santificaciones, digamos. Sí. O sea, hay de todo ahí en la vida del Señor. Son noticias, y bueno, y movilizan a un país precisamente porque son uno. La mayoría de la gente entra dentro de un marco normal y tiene bien definido lo que es bueno, lo que es malo, más allá de la ideología que prospera. Así es. Nos tenemos que ir, nos quedan 20 segundos. 20 segundos. ¿Eutanasia? Yo creo que en ciertos casos sí, lo he pensado harto, yo creo que en ciertos casos sí, porque efectivamente sí es irremediable y evitar sufrimiento, ¿cierto? Pero casos muy calificados tienen que ser, digamos, no es que si yo pida porque me duele un dedo ya me quiero matar. Pero sí te abres a la opción de debatirlo. Me abro la opción. Incluso hay culturas muy antiguas, ¿cierto? Que efectivamente hacían, practicando una forma de la eutanasia, digamos. O sea, esto no es un tema de ahora, ¿cierto? Y las culturas ancestrales a veces que son mucho más sabias que nosotros, digamos. Entonces, ellos sí están por la eutanasia, una forma distinta, qué sé yo, a su cultura, pero estaban porque efectivamente el sufrimiento, a veces el lastre, a veces que provoca un enfermo que no tiene remedio y que ya está en las últimas, ¿cierto? Y que es puro sufrimiento, me parece que habría que abrirse a esa posibilidad. Hernán, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes. Gracias, Helga, gracias por a ustedes. tu tiempo, Hernán. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Pausa, volvemos inmediatamente.